Hoy el mensaje de este día se llama Ambientes de Dios. Ambientes de Dios. Y para eso quiero pedirte que vayamos a la Biblia, Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11, 3. Qué importante los ambientes. No tienes una idea cuánto han influenciado los ambientes en nuestra vida. Toda clase de ambientes, pero no de Dios. Y esos ambientes tienen un poder de influenciar la vida de las personas. Así que hoy vamos a aprender mucho acerca de ambientes de Dios y tú vas a poder establecer los ambientes de Dios en tu casa. Hebreos 11:3 dice, la versión Reina Valera contemporánea, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que Dios creó el universo. Todas las cosas que podemos ver, Dios las creó por medio de su palabra. ¿Recuerdan que cuando empezamos a ver las primeras leyes de la creación, la Biblia nos enseñaba en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio. Ahí veíamos una ley, la ley de los comienzos. Todo comienzo, si comienza en Dios, va a tener éxito. Si hubo un fracaso en algo, en tus negocios, en tu matrimonio, en lo que sea, regresas a Dios. Esa es la ley de los comienzos. Todo lo que comienza sin Dios va a llegar un momento en que entra en crisis y tiene que regresar para comenzar otra vez en Dios. Entonces, la ley de los comienzos nos dice que Dios debe comenzar todos los proyectos y todas las cosas en la vida y entonces te va a ir bien. Pero después, más adelante, hablamos de la ley de la separación, que dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y ahí es donde comenzamos a identificar lo que es tinieblas. Porque si no identificas lo que es tinieblas, esos ambientes van a estar influenciando sobre tu vida. Y de repente ya estamos pensando unas filosofías bien raras. Y de repente ya estamos siguiendo enseñanzas bien extrañas que no nos están beneficiando. Y dice aquí Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí hay una ley muy poderosa. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Te lo voy a poner un ejemplo natural. Esta bocina que está aquí, antes de venir a la existencia, bueno, los que están allá en internet no ven, pero aquí hay una bocina aquí abajo de mí, y esa bocina, antes de venir a ser creada, estuvo en la mente de alguien, ¿sí o no? Alguien la pensó, el diseñador la pensó. Y luego la puso en un papel o en su computadora y la dibujó. Y dijo, va a tener estas características. Y dijo, la vamos a hacer de estos materiales. Y va a funcionar con esta potencia, con esta carga de luz. Todo eso, ¿verdad? Lo diseñó. ¿Para qué? Para que tuviera un propósito. Que aquí estuviera el pastor escuchando su voz, ¿verdad? Entonces, cuando la fabricaron, ya vino a la existencia. Y ahí está el principio. Lo que no se ve, o sea, en la mente de esta persona tú no veías la bocina, ¿cierto? Tú no veías, estaba en sus pensamientos, en su creatividad. Y entonces lo que no se ve, fabricó lo que ahora se ve. Esa es la ley en la creación. Lo que se ve proviene de lo que no se ve. Entonces cuando vemos conductas, cuando vemos personas que están tomando malas decisiones, lo que no se ve es lo que está influenciando sobre esas personas. Y seguro no es Dios. Porque si esa persona está haciendo cosas negativas y va en contra, ¿verdad?, de las buenas costumbres, y va en contra de los principios, y va en contra de lo que es correcto, entonces lo que no se ve está influenciando sobre esa persona. Y lo que no se ve son tinieblas y son las que están dirigiendo la vida de esa persona. Y por eso esa persona toma decisiones de engañar, de traicionar, de hacer algo corrupto. ¿Por qué? Porque lo que se ve proviene de lo que no se ve. Tremendo, ¿no? ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso es bien importante los ambientes espirituales que tú estás sometiendo a tu casa. ¿Qué ambientes espirituales? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música escuchas? ¿Qué palabras escuchas? ¿A quién estás escuchando todo el tiempo? Porque el ambiente natural fue hecho del ambiente espiritual. ¿Cuántos ya sabían eso? ¿Cuántos no lo sabían?
¿Cuántos ni fu ni fa? Bueno, alzaron su mano. Ok. ¿En dónde estamos viviendo? ¿Cuáles son los resultados que estás teniendo y qué estás viviendo? Porque estas son las realidades de tu vida. Y algunas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo avanzar en aquello? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué las relaciones no prosperan? ¿O por qué estamos atorados en la economía o en la salud? Lo que se ve tiene influencia en lo que no se ve. Entonces muchas veces queremos tomar los remedios aquí en lo que vemos, ¿verdad? Y esforcémonos y hagamos y yo creo que si tengo 3 trabajos se va a solucionar mi problema económico. Y no es así. Hay principios que te hacen prosperar. Los veo muy callados, no sé si están impactados por lo que estoy diciendo o ya despertaron, todavía no. ¿Cuáles son los ambientes, los entornos y las personas que están influyendo en tu vida? ¿Recuerdan la línea del tiempo? Cuando nacimos, ¿verdad? Si nuestra gráfica del tiempo es una línea recta, ¿verdad? Porque nacimos y cada año va avanzando, cada año va avanzando. Cuando yo tenía 6 años nos enseñaron la recta numérica, allá hace 40 y pico de años. Más, ¿no? 52 años, tenía 6. ¡Wow! Ok, y entonces nos decían la recta numérica, y la ranita salta para acá, y salta para acá, y salta para acá, y ahí podíamos sumar y restar, ¿se acuerdan? Bueno, no sé ahora si esa técnica la usan o no, pero a mí me enseñaron con la recta numérica. Y entonces graficas el tiempo como una recta, y entonces naciste y vas avanzando, el primer año, segundo año, tercer año, y vas así, ¿verdad? Y entonces durante toda tu vida, todo ese tiempo, las cosas que tú escuchas, las enseñanzas que tú estás escuchando, los eventos que están transcurriendo en tu vida, eventos traumáticos y los modelos de vida que tú ves van formando tu identidad, van influenciando, en otras palabras. Lo que tú haces en casa, mamá y papá, tiene mucha influencia sobre tus hijos, la manera en que tú hablas, las mismas groserías que tú dices, las mismas palabras, todas, al rato ellos las van a estar diciendo. Y tú dices, ¿de dónde aprendió este? Oh, los modelos de casa, ¿verdad? Está haciendo una influencia. Entonces, es muy importante entender este tema de los ambientes de Dios, porque ¿cuáles son los ambientes de Dios? ¿Son ambientes de fe en tu casa? ¿Son ambientes que exaltan a Dios ahí en tu casa? ¿Son ambientes que reconocen al Señor, verdad, en casa? ¿Son ambientes donde los hijos están viendo modelos, donde ven que los papás confían en Dios, ven cómo Dios empieza a solucionar los problemas de los papás y dicen, oh, mis papás tienen un Dios grande, yo quiero confiar en ese mismo Dios? Hola. ¿Estamos allá en casa bien? ¿Todo bien? ¿No se han desconectado? Génesis 2:15, vamos entrando en el tema. Génesis 2:15, versión Reina Valera contemporánea. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo puso en el huerto de Edén. Allá pasó en los principios, cuando Dios acaba de crear a Adán, ¿verdad? Y buscó Dios un ambiente apropiado donde debía de estar Adán para que funcionara, fuera productivo, produjera, ¿verdad? Dice aquí cultivar quiere decir cuidar, ser creativo, hacer producir con todas sus capacidades. Eso quiere decir cultivar. Y dice que lo puso en el huerto del Edén. Ahora, entendamos algo. El ser humano es tripartita. Adiós. ¿Y eso qué es? ¿Ok? Quiere decir que está hecho de espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. O sea, yo soy un espíritu que tiene un alma y habita un cuerpo. Tú lo que ves es este cuerpecito hermoso, ¿verdad? Pero dentro de este cuerpecito hay un alma que expresa emociones, expresa pensamientos, toma decisiones, pero más adentro hay un espíritu que se conecta con Dios. Antes se conectaba con las tinieblas, ahora se conecta con Dios. Entonces era necesario poner a un hombre en una atmósfera natural. La atmósfera natural, ¿verdad? Cuando estudiamos
la atmósfera de la Tierra es impresionante porque tiene todas las condiciones de temperatura, de presión y de humedad para que se dé la vida aquí en la Tierra. Cuando yo estudiaba estas cosas allá en la carrera, a mí me encantaba, me fascinaba estudiar todo este asunto, ¿verdad?, de la naturaleza. Mi primer carrera fue ingeniero geólogo. Yo estudié mucho acerca de esto. Pero ya después me llamó Dios a hacer otras cosas. Pero toda esa enseñanza me dio comprensión de cómo Dios creó todas las cosas. Y la atmósfera nos permite tener los ambientes adecuados, porque la atmósfera son condiciones, la estratosfera y la atmósfera en general da condiciones de temperatura, presión y humedad para que se den los ambientes de vida aquí, en las diferentes partes del planeta. Entonces, se generan ambientes tropicales, de hibernales, en fin, dependiendo la zona del planeta, y ahí hay vida, ahí hay ecosistemas, ahí hay vida, sistemas de vida. Ahora, todo eso lo que hay en lo natural, en lo espiritual también ocurre. Y la atmósfera se llama el reino de Dios. Y esa atmósfera del reino de Dios da todas las condiciones necesarias para que se generen los ambientes aquí en la tierra, ambientes espirituales de vida, donde nos conectemos con el cielo, estando en un cuerpo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo teniendo una naturaleza espiritual que se puede conectar con Dios. Y por eso dice aquí que lo tomó y lo puso en el huerto del Edén. Ahora, la palabra Edén significa o quiere decir lugar de la presencia de Dios. Edén es el lugar de la presencia de Dios. Ahí fue creado el primer hombre, Adán, y ahí él caminaba con Dios en su presencia. Cuando Adán desobedece, fue echado del huerto del Edén, fue echado de la presencia de Dios. Entonces Adán desobedece y la desobediencia de Adán lo llevó fuera de la presencia de Dios. Pero ahora la obediencia de Jesucristo vino y pagó el precio, y por obediencia ahora regresamos nosotros al reino. Así es que todos los obedientes digan amén. Aquí hay un obediente, Señor. Porque si tú le llamas Señor, quiere decir que estás bajo su dominio, bajo su señorío y bajo su obediencia, y entonces entras en la atmósfera del reino de Dios. Y ahí se producen ambientes de Dios, ambientes de crecimiento. Fuimos diseñados para vivir en el ambiente de su presencia. Si su presencia no está en nosotros, comenzamos a morir poco a poco, a manifestar rasgos de muerte, depresión, desánimo, enfermedades, enojo, vicios, adicciones. Todas esas cosas son signos de muerte. ¿Por qué? Porque necesitamos regresar a donde está la vida. Necesitamos regresar a los ambientes que producen salud, que producen prosperidad, que producen vida. Está disponible porque Jesucristo hace 2000 años lo hizo disponible en la cruz del Calvario. Y es por fe, leímos al principio, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces por la fe podemos alinearnos a esa regla, a esa ley, y entonces hay un cambio en tu vida. Fuimos diseñados para vivir en el ambiente de Dios. Nadie fue diseñado para vivir en el ambiente de tinieblas. Nadie es completo ahí, nadie es feliz ahí haciendo lo incorrecto, nadie. Solamente ve su vida transcurrir y morirse día a día y sufre. No es feliz, no es pleno, porque no fuimos diseñados para esos ambientes. Te voy a poner un ejemplo que daba yo en el grupo de discipulado esta semana. Hay una raza de cocodrilos en África que llegan a crecer hasta 10, 11, más de 11 metros, 15 metros. Sí, imagínate 15 metros, o sea, ¿dónde? Ese es un monstruo. Y ese tipo de cocodrilos viven en un ambiente en África, ¿verdad? De temperatura, presión, clima, todo eso, que les permite crecer y desarrollar todo su potencial de crecimiento. Entonces hicieron un experimento y trajeron a las crías de estos cocodrilos a Florida y les quisieron poner el mismo ambiente, con la misma alimentación y todo eso, y solo crecieron a la mitad. Entonces, cuando yo estoy entendiendo esto, Dios me da entendimiento y comprendo que cuando tú sacas a alguien de su ambiente, no va a desarrollar todo su potencial, no va a crecer como tiene que crecer.
Tal vez no se muera inmediatamente, será un proceso de muerte, ¿verdad? Durante años, pero no va a desarrollar todo su crecimiento, todo su potencial, porque no está en el ambiente adecuado. Y nosotros fuimos creados para vivir en el ambiente de su presencia. Ahí la creatividad fluye. Ahí no tenemos miedos ni temores. Ahí viene la salud de tu cuerpo, de tu mente. Ahí vienen todas las cosas que necesitas para crecer. En el ambiente de su presencia están todos los factores, los recursos, los ingredientes para sostener nuestras vidas. Ahí tú encuentras la verdadera felicidad. No es en el de ojo azul que te trae arrastrando la banqueta, no. Es en la presencia de Dios. Su palabra, su espíritu. Ahora, ¿cómo hacemos para estar en ese ambiente? ¿Cómo hacemos? Y la iglesia tiene esa función, por eso estamos aquí. Qué bueno que viniste, para que te enteres de estos principios y leyes. Y entonces nos enseñan, y entonces nos conectamos con la iglesia, y entonces comenzamos a crecer y a aprender y a establecer ambientes de fe en la casa, ambientes de sanidad, ambientes de libertad, ambientes de creatividad, ambientes de perdón en casa. ¿Alguien está aprendiendo algo en este día? Dice Génesis 8:22, versión Biblia Viva. Mientras exista la tierra, habrá siempre cosecha. Siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor, verano e invierno, los días y las noches. Mientras exista la tierra, Dios abrió la atmósfera del reino cuando Jesús murió en la cruz y se abrieron los cielos. Y los cielos están disponibles, cielos espirituales, la atmósfera de las posibilidades de Dios. Todos los recursos que están en el reino de Dios disponibles para nosotros, los abrió Jesús en lo espiritual. Y tenemos acceso a ellos por medio de la fe. Y dice aquí que en lo natural, pero también en lo espiritual, porque sentamos una base muy importante. Todo lo que sucede en lo natural es producto de lo espiritual. Entonces, aquí dice que mientras exista la tierra, siempre tendrás la posibilidad de siembra y cosecha. No te faltará semilla para sembrar y para caminar en los principios, ¿verdad? De siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor, verano e invierno, días y noches. Quiere decir que los climas te favorecerán en todo lo que hagas. No faltará la semilla para sembrar, pero también todo lo que necesita tu semilla, el clima, la tierra, la humedad, todo lo que necesita para crecer. En otras palabras, la presencia de Dios hace que prosperes. La presencia de Dios te lleva a crecimiento. La presencia de Dios en tu vida te lleva a avanzar. Hay sanidad, hay libertad, el pasado ya no te atormenta más, la amargura del pasado y todo ese enojo que traías cargando por el pasado, Dios te hace libre en su presencia. Todos los que eran amargados digan amén. Eran, ¿verdad? Ya no hay. Ahora estamos pero recontentos, ¿sí o no? Hay gozo. Aquí hay algo bien tremendo. Voy a avanzar. Génesis 1:28. Dios acaba de crear al ser humano, al hombre, Adán. Dice que le dio su imagen y semejanza. Y en Génesis 1:28 dice, nueva traducción viviente, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. O sea, imagínense, está Adán y Eva ahí enfrente de Dios. No hay más seres humanos, son los primeros. Les dio su imagen, les dio su semejanza, les dio una naturaleza con un tremendo potencial de prosperar. Imagínate que no hubiera ningún ser humano en la tierra, que nada más estás tú, ¿verdad? Y tu esposa, y te dicen, todo es tuyo. Protege la tierra, cuídala, hazla prosperar y multiplícate. ¡Wow! ¿A quién le pueden encargar eso? Dios sabía que ellos tenían el potencial de hacerlo, la capacidad de hacerlo. Entonces dice Génesis 1:28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo.
O sea, está poniendo al hombre por encima de la naturaleza para que gobierne. Y la palabra gobernar quiere decir cuidar, proteger, sacar el máximo potencial. Eso quiere decir gobernar. No quiere decir oprimir, no quiere decir ser corrupto, no, eso no quiere decir gobernar. Ese concepto de gobierno no es correcto. Gobierno es cuidar, proteger, administrar, multiplicar. Y está diciendo Dios, ustedes tienen el poder y la capacidad y el potencial de fructificar y multiplicarse. Llenen la tierra. Ahora bien, voy a hablarte de esas 4 capacidades que Dios puso en nosotros porque Jesucristo las restauró. Y necesitamos estar en los ambientes adecuados. Cuando tú sacas a un pez del agua, ¿qué le pasa? Empieza a hacerle así, ¿sí o no? Y se muere. ¿Por qué? Porque su diseño no es para que respire en el aire, el oxígeno del aire. Su diseño, ¿verdad? Sus branquias están puestas ahí, está diseñado para que él tome el oxígeno del agua. Y ahí es su medio ambiente, ese es su ambiente de vida. Ahí va a cumplir su propósito, ahí se va a reproducir, ahí va a crecer, ahí va a desarrollar todo su potencial por el cual fue creado. Y lo vemos en la naturaleza. Saca a un animal, a un cocodrilo de su ambiente y no va a funcionar igual. Esos cocodrilos crecieron a la mitad, se volvieron chaparros. En Florida. Y Florida es hermoso, ¿verdad? Pero no es su ambiente. Yo puedo estar en Miami bien contento, pero ellos no. Cuatro capacidades que Dios puso en nosotros. Sean productivos, número 1. Sean productivos. Ejerzan todo su potencial desde la posición que les ha asignado Dios en la naturaleza. ¿Sabes que nos puso en un lugar en la naturaleza de privilegio? ¿Sí sabías eso? Cuando estudiabas los reinos de la naturaleza, están el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y los biólogos y los hombres de ciencia se rompen la cabeza diciendo, bueno, ¿y a dónde ponemos el hombre, al hombre? ¿Será del reino animal? Y algunos nos hacen pensar que sí, pero no son del reino animal. ¿De qué reino serán? Del reino de Dios. Que está clarísimo, lo puso encima de la naturaleza. Gobierna. Entonces, ejerce desde tu posición asignada. Antes pensábamos otras cosas, pero ahora ya sabemos cuál es nuestra posición. Ahora ya sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Qué impresionante que la idea de Dios es que el hombre gobierne y controle todos los reinos. Pero ahora resulta que hay reinos que controlan al hombre, como por ejemplo el reino vegetal. ¿Sabías eso? Y que controla gobiernos y economías. Una plantita. Una plantita. O varias plantitas, ¿verdad? Que ahí sale la coca y salen un montón de cosas. Y están gobernando familias. ¿Y cuántas generaciones no se han perdido por drogas? No fue el diseño. Nosotros fuimos diseñados para gobernar sobre eso, no eso sobre nosotros. Y han conquistado naciones las drogas. Y ese es el pleito de todos los gobiernos, no saben cómo controlar. Tremendo. Pero en el diseño original, el hombre fue puesto para gobernar. Génesis 2:8. Dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Ahí lo puso. Es bien interesante ver cómo desde la creación Dios tiene una lógica impresionante en posicionar al hombre en lugares de privilegio. Lo pone en su presencia, le dice cultiva la tierra, trabájala, tendrás mi presencia, camina conmigo en obediencia. Y más adelante en el capítulo 2 del Génesis le dice, oye, veo que estás solo, no es bueno que estés solo, ahora sí estás listo para casarte. ¿Cuándo viene entonces la boda? Cuando él está en la presencia de Dios, cuando sabe cómo desarrollar todo su potencial, tiene un trabajo, sabe cómo hacerlo, se vuelve responsable, es productivo, es fructífero, y ahora sí le dice Dios, no es bueno que estés solo, cásate. Pero eso es lo que menos se toma en cuenta ahora, ¿verdad?
¿Cuántos se conectaron ayer en matrimonios? Ok. Escuela de matrimonios. Vamos a aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos regresar al diseño original. Entonces, número uno, de las capacidades que nos dio el Señor, sé productivo. Tú tienes la capacidad en la presencia de Dios de producir una gran familia, de producir gran paternidad para tus generaciones, de producir un gran matrimonio, de producir economía sana, fuerte, sólida, de ser de bendición para muchos. ¿Por qué? Porque eres productivo, porque se restauró en la cruz del Calvario toda tu capacidad para ser productivo, pero necesitas estar en ambientes de Dios para desarrollar toda esa productividad. Amén. Dios me asignó a un lugar para desarrollar todas mis capacidades. Se llama la presencia de Dios. Establécela en tu casa, si no el desánimo te va a llegar seguido a visitarte. ¿Cuántos los visita el desánimo todos los días? Ya hasta son cuates, son amigos. Estoy deprimido, pastor. Estoy desanimado. No quise ir a la iglesia. O no me dieron ganas. O esto, o el otro. Wow. ¿Cuáles son los ambientes? No te dejes vencer por esos ambientes. Segundo, multiplíquense. Mateo 5:16, palabra de Dios para todos, es la versión que voy a leer. ¿Alguien está aprendiendo allá? ¿Estamos conectados en línea? ¿Todo bien? ¿Sí? Escríbeme, por favor, si vamos bien. Mateo 5:16 dice: asimismo, Jesús está hablando a sus discípulos, asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Dios les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Cuando tú llegas a un lugar y platicas con personas, tú vas a alumbrar ahí. Amén. O sea, aunque sea 5 minutos que platicaste. Ayer me habló una persona y me dijo, oiga, ¿se acuerda que nos vimos? Me dio su teléfono. Sí. Platiqué con usted 5 minutos ahí en el banco. Sí. Pero fueron los mejores 5 minutos. ¡Qué bárbaro! Me alumbró el entendimiento. Yo dije, Señor, gracias. Porque tu palabra dice que somos luz. Y si cuando tú te encuentras con alguien y ahí comadreas con ese alguien o con esa comadre, comadreas 15 minutos, bueno, no, ¿verdad? No se puede, cuando es tu comadre, no 15 minutos, no, pero bueno, ahí estás, ¿verdad? Y tú te vas y ella se queda con algo valioso, aportaste valores a su vida, ¿verdad? La sacaste de ignorancia, la sacaste de las tinieblas donde estaba en ese momento, entonces tú eres luz. Dile al que está a tu lado, hey, veme, porque yo soy luz. Dile. Soy luz. Dios vive dentro de ti y tienes la capacidad de influenciar. Multiplicar quiere decir influenciar a otros. ¿Sabes los primeros donde nos multiplicamos? ¿Dónde crees que te estás multiplicando? ¿Con quién? Con los hijos. Todo lo que tú piensas, lo expresas. Y lo haces, y ellos están viendo todo. Pero ¿sabes qué? Corremos el riesgo de estar transmitiendo maldiciones generacionales sin darnos cuenta. Y al rato, yo no sé por qué este tiene estos hábitos. A ver, espérame, ¿cómo no sabes? Nada más obsérvate tú. ¿Qué quieres? Que aprendan otra cosa, pues están contigo en los mismos ambientes. Nosotros podemos provocar que otros avancen. Multiplícate, forma a otros como tú. Ese es el mandato que Jesús le dio a sus discípulos. Vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días. Ese fue el mandato de Jesús para los discípulos que hoy está vigente para nosotros. Ese es la visión de esta casa, anunciar y enseñar verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y cambian sociedades. Por eso nuestro interés este año va a ser un énfasis muy, muy fuerte en la familia. Porque ya echamos a andar la escuela para matrimonios, pero vamos a echar a andar la escuela para padres también. Hay mucho que tenemos que hablar de paternidad.
Así es que si yo soy luz y tú convives conmigo, es imposible que tú no hagas cambios. ¿Sí o no? Es imposible. Dile al que está a tu lado, es imposible que no cambies, ¿verdad? Y no le vas a dar un zape, pero es imposible que no cambies si yo soy luz, yo te estoy influenciando. Tienes que cambiar, nada más por lo que veas en mí. Sé que te estoy inspirando a cambiar. No porque yo te diga, haz esto, haz. No, porque tú me estás viendo, ¿verdad? Y yo estoy alumbrando en tu casa. Sé que te estoy inspirando a ser mejor persona. Sé que te estoy inspirando a superarte, a crecer. Sé que te estoy inspirando a moverte de la zona de confort para que avances. Tienes tanto potencial, tienes tanto que dar, que no te puedes quedar ahí. Ambientes de la presencia de Dios traen productividad. Número 3, dominen. Les dice Dios, dominen. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y Dios nos está diciendo, dominen. ¿A cuántos los detiene el miedo todavía? De repente. ¿Ok? Llegó a vivir ahí en un momento dado, tal vez desde tu infancia, ¿verdad? En un evento traumático, te visitó el miedo. Yo viví con miedo muchos años. Había escenarios de violencia en mi casa, ¿verdad? Entonces, alcoholismo, golpes, violencia. Entonces mi hermano y yo crecimos con muchos traumas, miedos, pero Cristo nos hizo libres. Porque nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y cuando se fue el miedo, comencé a prosperar. Cuando se fue el miedo, comencé a hacer cosas que yo pensaba que no era capaz de hacer. Cuando se fue el miedo, mi vida fue transformada. Y aquí hay una promesa que se cumple en Jesús. Y este día vamos a orar y el miedo te va a abandonar para siempre. Y este día vamos a orar y tú te vas a sentir tan segura, tan seguro en Dios. Y los ambientes de Dios siempre estarán ahí presentes en tu casa. Y si viene una crisis, si viene una situación a decirte, mira, se va a poner fea la cosa aquí, mira, todo está mal, mira, no vas a avanzar, mira, no vas a poder. Entonces, con una oración que tú hagas, la atmósfera del cielo abierto estará sobre tu vida. Y entonces se manifestará la presencia de Dios ahí y tú tendrás paz. Y tú dirás, oh, no importa lo que esté pasando, yo avanzo porque Dios está conmigo. A veces hay temores de muchas categorías. Temores de perder la vida, temores de perder a un ser querido, temores de la enfermedad, temores de la economía. Hay miedos en diferentes áreas de la vida. Porque el enemigo sabe que ese es un sistema de control para el ser humano. Si logra meterle miedo a una persona, lo controla. Por eso Dios nos hizo libres por medio de Cristo Jesús. Y número 4, gobiernen. Gobiernen. Dios nos ha dado autoridad para gobernar. Romanos 12:2. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Esta escritura siempre me gustó, este versículo en especial. Pero esta versión, Traducción Viviente, está muy interesante. Fíjate, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Voy a tener que dejar las cumbias, pastor? No sé, eso es tu decisión, pero es más allá de eso. Es toda una cultura, ¿verdad? Entonces dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace cada vez que tú estás aquí y te expones a la palabra, cada vez que haces un acto de obediencia,
Porque la palabra de Dios es para obedecerla. Ya la creíste, obedécela. Y comprueba que Él está contigo. Y comprueba que es real. Comprueba que tú no dependes de circunstancias para prosperar. La prosperidad está dentro de tu corazón. Cuando yo entendí eso, vino mi prosperidad. Yo esperaba y dependía de personas, inclusive de instituciones, que se movieran a mi favor. Porque yo decía, oh, ya se va a abrir aquí la posibilidad. Oh, ya si esto pasa y el presidente da este decreto y entonces, y hacía yo una triangulación impresionante. Era más difícil que Dios me contestara, ¿verdad? Era más fácil. ¿Por qué? Porque dependemos de las circunstancias. Y la vida de los hijos de Dios no depende de las circunstancias, depende de Dios. Amén. Y dice aquí, no, la versión Reina Valera dice, no se conformen a este mundo, a esta tierra, a esta sociedad. Y esta versión dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Todos los que ya son personas nuevas, digan amén. Aquí hay personas nuevas. Ya no pienso como el que pensaba hace años. Ya no soy ese, ya pienso diferente. Ya estoy en otro nivel de mi pensamiento. Y ya soy libre. Amén. Así es que estas 4 cosas son las que Dios espera de nosotros. Pero todo esto se da en los ambientes de Dios. Ambientes de Dios. ¿Cómo producir los ambientes de Dios? Al venir tú a la iglesia, al estar escuchando y aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si hay algo que tiene sentido de la palabra de Dios, y si tú dices, oh, eso que dice el pastor tiene sentido para mí. Eso me está haciendo clic, o me cayó el 20, o tiene sentido, o lo estoy entendiendo. Entonces esa pequeña parte tiene el poder de transformar algo dentro de ti. Y si tú sumas todas las cosas que día a día tú puedes escuchar para aprender, entonces cada día viene un cambio, de tal manera que cuando tú sumas todos los días de un solo año, tú dices, ya no soy el mismo de enero cuando empezó el año, ahora estamos en diciembre ya para terminar y no soy el mismo, no soy la misma. Hay cosas maravillosas que Dios hizo en mi vida, he sido transformado, ya no pienso igual que antes y día a día Él está trayendo algo nuevo a tu vida. Amén. Pero ¿qué es lo que te va a inspirar? ¿Qué es lo que va a transformarte? Ambientes de Dios en tu casa. Y somos nosotros los que los provocamos. No esperes hasta el domingo. Porque si yo nada más te pido que hagas este ejercicio. Toda la semana pasada, ¿qué estuviste escuchando? Después del domingo, los que vinieron el domingo, ¿verdad? O los que escucharon la palabra de Dios el domingo. Entonces, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y hasta ahora. ¿Qué escuchaste? ¿Qué fue lo que más oías? ¿Qué ambientes había en tu casa? ¿Qué atmósferas estaban ahí en tu casa? ¿Qué ambientes? Había ambientes de pleitos, de contiendas, de discusiones, ambientes de enojo, ambientes de tristeza, de decepción, de depresión, de desánimo. ¿Cuáles eran esos ambientes que estuvieron toda la semana ahí? Convivías con ellos, se sentaban a la mesa contigo, ¿verdad? Y te veían comer, y mira, no comas, estás deprimido, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos ambientes? O tú dijiste, aquí algo está pasando. A ver, esposa, vente, vamos a buscar al Señor. Establezcamos ambientes de Dios. Todo el tiempo necesitamos estar estableciendo los ambientes de fe, los ambientes de la palabra de Dios, ambientes de oración. Y no digo que no disfrutes nada de la vida, hay muchas cosas que se pueden disfrutar en la vida. Vacaciones y todo eso está bien. Pero ¿cuáles son los ambientes que están gobernando y controlando tus días y deteniendo tu propósito en la vida? Ambientes de Dios. Por la fe entendemos que Dios creó todo el universo por su palabra. Antes no había nada, antes solamente estaba Dios, y si Dios me permitiera estar en ese momento de la creación, lo único que podrías ver sería mucha luz, porque Dios es luz. No ves nada más, luz. Todo blanco, intenso. Ahí está Dios.
Y en ese principio Dios está y de repente dice, voy a crear los cielos y la tierra. Y vienen a la creación. Y desde ahí comienza a crear universos y comienza a crear todo lo que se ve. Y ahí está Dios, el creador, creando, creando, creando. Y estableciendo el reino para que se pueda ver. Antes era un reino que no se veía. Ahora es un reino que se puede ver manifestado. Y sabes, cuando Adán desobedece a Dios, se interrumpió todo ese proceso de establecer el reino en la tierra. Y vinieron las tinieblas. Y vino Satanás y sus demonios. Y ahí están, son un reino invisible que opera en la oscuridad. Y que levantó religiones y que levantó filosofías y que levantó maneras que hacen pensar a las personas que si tú haces esto o aquello o tal cosa, te va a prosperar. O va a permitir que tengas la persona indicada en tu vida y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al no conocer a Dios, al no entender el reino de Dios, al no tener conexión con su reino, el hombre tiene necesidades profundas que quiere suplir. Y entonces si te dicen, mira, haz este ritual y entonces vas a tener este beneficio. Y nos metemos más en las tinieblas. Pero vino Jesucristo y nos sacó de ahí y ahora nos dice, hey, tú eres esta persona. Y los ambientes de la presencia de Dios deben de estar en tu casa, para que avances, para que prosperes, para que veas las realidades de la plenitud de Dios, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no se vaya de tu casa. Ambientes diferentes, ambientes de sanidad, ambientes de Dios. Amén. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus generaciones? Para tus hijos, para los nietos, los que ya son abuelitos. ¿Cuántos quieren lo mejor para ellos? Entonces, activa y desata toda esa bendición sobre tus generaciones. Porque sin querer y sin saber y sin entender, desatamos maldición sobre esas generaciones. No lo sabíamos. Sencillamente nos metimos a hacer cosas y a practicar cosas y a desarrollar hábitos que están afectando a nuestras generaciones. Ahora está en nosotros cortar con eso y establecer linajes de bendición para ellos. Amén. Y los ambientes de Dios van a producir todo eso. Ambientes de Dios en tu casa. Necesitas valorar la palabra de Dios. Necesitamos valorarla, que sea como una prioridad en tu corazón. Valorar todo lo que se relaciona con Dios, su palabra, el Espíritu Santo, la oración, la adoración, las alabanzas, la iglesia. ¿Cuántos de veras tienen en buena estima la iglesia? Que digan, la iglesia, la verdad es que para mí representa algo. Ok, y si es algo muy valioso para ti, en la escala de valores, ¿está por encima del partido de fútbol? ¿De una invitación que te hicieron tus parientes para que fueras a desayunar barbacoa? Hijo, ese sí fue como que... O sea, seamos realistas, ¿verdad? Barbacoa, sí. De la tarea de la escuela, es importante, ¿no? Es importante. Pero ni modo que el profesor, el sábado en la noche, a las 12 de la noche, les voy a dejar una tarea para el lunes. ¿O así es? No, ¿verdad? ¿Cuándo te dejaron esta tarea? No, pues ya desde el lunes pasado. ¿Y tenías toda una semana para hacerla? Sí. ¿Y por qué escoges el día de la reunión con la iglesia para hacer la tarea? ¿Dónde está lo más valioso en tu corazón? ¿Dónde están tus prioridades? Porque sabes, no es algo malo, es algo bueno. Tienes que ser excelente en tu carrera profesional, por supuesto. Hazlo y sé luz, pero administra tu tiempo. Y si tú le das el primer lugar a Dios en todo, Él te ayuda, Él te lleva a prosperar, porque estás estableciendo ambientes de la presencia de Dios. Amén. Son leyes que funcionan.
Si los cocodrilos se pudieran regresar de Florida a África, pues se regresaban. No pueden, pero tú y yo sí podemos regresar a la presencia de Dios. Organízate, es todo. O sea, si tú me vienes a decir, es que, bueno, una vez, dos veces, pero ya como un estilo de vida, quiere decir que tus prioridades así están. ¿Me expliqué? ¿Alguien recibe la palabra?